Muy buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Paulina Martínez. Soy directora de Arte Terapia en Tinaí, una red latinoamericana de arte terapéutico pensado para sanar y para educar. En la noche de hoy tenemos un conversatorio que plantea una pregunta, ¿no? Creo que toda la conversación va a girar en torno a esa pregunta. Y es cómo el arte ha permitido la reconstrucción social después de las guerras. Em, y bueno, hay varios conceptos dentro de la misma pregunta que creo que vale la pena em, abordar y que estaremos eventualmente dialogando entre nuestros panelistas. Les cuento cómo va a ser la dinámica de este encuentro. Vamos a tener primero la presentación de nuestros panelistas. Eh, Les hemos compartido un perfil previamente, pero creo que pues unas palabras o un texto simplifica muchísimo lo que cada una de ellas ha llegado a realizar y el enfoque también que tiene de trabajo desde el uso del arte con un fin terapéutico. Entonces, después vamos a tener nuestras preguntas, nuestro conversatorio y al final vamos a tener un espacio para que ustedes como participantes y como asistentes del conversatorio puedan plantear sus propios cuestionamientos. Así que es una sugerencia abierta, pero si pueden tener papel y lápiz, no solamente para tomar nota, sino también tal vez para hacer algo de arte mientras estamos conversando, como cuando éramos niños, adolescentes, y mientras escuchábamos una clase también íbamos garabateando cosas. Ya hoy en día, con la experiencia que tenemos de arte, sabemos que esos garabateos no son tan en vano, ¿no? No son simplemente perder el tiempo, sino que pueden también sumarnos al conocimiento. Bueno, comencemos entonces. Voy a ir nombrando aquí como me aparecen en pantalla. Ana, si te quieres presentar, compartirnos sobre ti. Y bueno, buenas noches a todos, tardes, noches. Mi nombre es Ana García, soy psicóloga de la Universidad Nacional y máster en arte terapia de la Universidad de Concordia en Montreal. Em, que les cuento que hice una investigación para optar por mi título de máster en arte terapia. Pues fue una revisión de la literatura en Colombia sobre los casos en los que se hubiera usado el arte como mecanismo para sanar. Y pues cuando vi como que había la posibilidad de esta charla, quise hacer parte y como contarles un poquito, porque a veces las tesis se quedan guardadas, bueno, pues no es tesis, sino investigación, como ejercicio grande, trabajo grande de investigación, y no la quería dejar guardada y la quería poner como en común con todas ustedes y todos ustedes los que están aquí en este encuentro. Gracias por invitarme. Ana, yo te quería preguntar, tú tienes un trabajo de unos estudios de arte para comunidad, ¿cierto? Algo. Sí, Ujú. pues en Canadá hay, en mi maestría hay una corriente que es la práctica pública del arte terapia. Y en la práctica pública del arte terapia se trabaja a través de unos estudios abiertos de arte comunitario que se llaman las colmenas de arte o art hives en inglés. Y yo pues creé el primer estudio de arte comunitario en Latinoamérica o en español. Y estoy también muy honrada de ver el público a María Reyes, que me visitó una vez en la colmena de arte y pues la experimentó un poquito como es esa metodología. Y pues no, qué chévere que estés acá acompañándonos también. Y eso, esas son las colmenas con las que yo trabajo. Uy, Ana. Bueno, me imagino que solamente con que traigas la metáfora de la colmena ya se me abren una cantidad de interrogantes, pero bueno, tenemos el resto de de la conversación para que nos vayas elaborando un poco eso. Mil gracias, Ana. Lucía, hola.
Hola Pau, hola, buenas noches a todas y todos, si también están presentes. Bueno, yo soy Lucía Cardona Pareja, soy psicóloga. Entro a la psicología más segura de lo social que de la psicología en sí misma y lo reafirmo desde el primer semestre. Me doy cuenta que eso es lo que quiero hacer. Después tengo otros rumbos que nutren este quehacer y bueno, decido que necesito al arte para entender la psicología, para volverla a entender. Entonces estudio terapias artísticas y creativas, soy máster en terapias artísticas y creativas, desde allí ejerzo procesos de acompañamiento y de docencia y desde allí sobre todo aprendo un montón de las comunidades que acompaño acá en Colombia, fundamentalmente, que es donde he ejercido y pues también, así como escuchando a Ana, pues en España, a donde hice mi tesis con mujeres que ejercen prostitución, mujeres y personas de diversas identidades de género que ejercían prostitución. Eh, Así que desde allí vengo hoy, ¿no? Como un poco poniendo esa voz de las comunidades en diálogo con este quehacer desde las terapias artísticas. Eh, eso es lo que quiero poner de mí hoy y gracias, qué lindo que se sostenga este espacio porque creo que necesitamos estos espacios interdisciplinares para fortalecer lo que hacemos. Así es. Y siempre que le escribo a Lucía, como que nos encontramos por allí en mensajes, estás en un lugar distinto. ¿En dónde estás en este momento? Hoy acabo de llegar al Urabá antioqueño, a gran parte de la tierra bananera de Colombia, a uno de los sectores más golpeados y más verdes. Y bueno, desde esa integración de polaridades, pues estoy acá para esta semana estar acompañando mujeres lideresas que siembran pues en medio de su realidad. Armaron unas granjas para poder estar y pues han recibido apoyo del gobierno, de la Secretaría de la Mujer, y eso para decir que para repararnos pues es fundamental no hacerlo solos y solas. Así que eso, desde Bueno, apartado. pues me alegra que en medio del movimiento puedas estar aquí hoy acompañándonos. Y, y bueno, creo que los movimientos externos que has estado siempre muy externa, también generan otros movimientos internos. Que ojalá también hoy podamos conocer algo desde tu experiencia como facilitadora de esos movimientos internos em, que se han abierto a través del trabajar con estas comunidades. Y tenemos a María Gran bendición. Paula. Gracias, Lucía. Hola María Paula, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todas, también muy honrada de estar en este espacio con unas profesionales tan excelentes, con unas mujeres tan poderosas y bueno, Carlos y otros hombres de pronto que nos acompañan, genial también. Yo estoy en la ciudad de Ibagué, buenísimo también que estemos desde diferentes puntos de Colombia, también me parece muy interesante. Y bueno, soy psicóloga, soy especialista en arteterapia de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina. Soy gestora cultural de la ciudad de Ibagué desde hace aproximadamente 14 años. A través del movimiento hip hop, comencé a darme cuenta de las posibilidades de transformación social del arte, ¿no? Como a mayor conciencia me empecé a dar cuenta de los impactos, digamos, de las prácticas artísticas en las comunidades. Y también debo decir que fue a través de este trabajo como gestora cultural desde del movimiento hip hop acá en Ibagué que encontré arte terapia.
digamos que fue en este trabajo que me empecé a dar cuenta de todas las posibilidades que tenemos de estar saludables, de construir, ¿no? Y bueno, cuando resulta evidente el poder del arte, ¿no? Como transformador social, pues bueno, empecé a querer como formarme más y a buscar si existía tal vez una disciplina o algo que me orientara más por este camino, y por fortuna encontré la arteterapia que me realiza personal y profesionalmente. Une mis dos vocaciones, mis pasiones también. Y bueno, qué lindo poder estar compartiendo estos espacios de construcción, como bien lo han dicho todas, pues haciendo este ejercicio, ¿no? Creando juntos acá. Así que bien, muy contenta. Gracias, María Paula. Bueno, con María Paula hablé hace poco, bueno, hemos tenido algo de contacto a través del espacio de la Asociación Colombiana de Arte Terapia. Y hace unos días hablé con María Paula con la intención de invitarla al conversatorio. Y me abre como esta puerta del hip hop, ¿no? Y también de algunos acercamientos hacia el graffiti, el trabajo con el graffiti. Y me parece maravilloso como experiencia dentro de lo que se conoce como arte terapéutico, ese tipo de intervención o de lenguaje artístico, eh, no tan tradicional, ¿no? Tal vez conocemos más, cuando pensamos en arte se nos viene más fácilmente a la cabeza el dibujo, ¿no? Como la pintura, el pincel sobre una base de papel o algo así. Y resulta que estamos sobre otras fronteras muchísimo más amplias en esta modernidad. Entonces, qué rico que esté esa cámara, Paula, y que pueda sumar esas nuevas fronteras que de pronto no son tan cercanas para algunos de nosotros. Bien, pues recogiendo toda esta pluralidad de experiencias, de contextos, de culturas, lo primero que quisiera hablar hoy con ustedes es qué podemos entender, hagamos como un consenso que podríamos llegar a entender eh, por, eh, por guerra, ¿no? Desde las distintas formas que puede llegar a tener o expresarse la guerra. ¿Y qué entienden ustedes desde su propia experiencia por reconstrucción social? Bien, entonces, bueno, guerra. Bueno, a mí me resuena mucho la guerra con deconstrucción, con destrucción, me suena con carencias, con limitaciones, me hace pensar también en transformación de algún punto, ¿no? Esas son como las rápidamente, así los sinónimos o los elementos que puedo pensar en la guerra. Bueno, muchas veces con violencia, ¿no? Generalmente también es como una característica interesante allí la violencia, el sufrimiento. Eh, y en cuanto a reconstrucción social, pues al tener como la antesala del reconstrucción, pues me hace pensar en eso, como que en algo que ya tal vez estaba, pero ha sido como derribado y estamos de nuevo como trabajando sobre eso, ¿no? O a partir de eso también. Y social, pues claro, me hace pensar en el tejido, ¿no? En el tejido social, que a la final, pues, es todo para nuestra vida humana, ¿no? El tejido social muchas veces lo vemos como la sociedad, la de allá, pero resulta pues que la sociedad es la sumatoria de individualidades, la sumatoria de creatividades, de subjetividades, y eso me hace pensar entonces en eso, tejido social, masa, ¿no? Una masa, pero que también es comunidad, que viene a ser familia también, y me lleva luego como al primer elemento que es el individuo, ¿no? El individuo en sociedad, creo que son dos entidades inseparables.
Bien, tenemos aquí, yo voy tomando notas sobre cositas importantes que creo que nos pueden después ayudar a construir una síntesis importante sobre nuestro cuestionamiento del conversatorio. Ana, Lucía, quisieran desde su perspectiva sumar algo a esto. Pues ahí con la asociación que hizo María Paula también yo tratando de pensar como lo primero que se me viene a la cabeza y es como que para definir la guerra debería, o sea, como para definir qué es difícil no estar como envuelto en ella. O sea, no es difícil definirla cuando uno ha estado toda la vida en un país que nunca ha tenido descanso, ni siquiera generaciones y generaciones antes de que naciéramos. Es un poco de lo que encontré en el trabajo de grado, es como, bueno, sí, pues la guerra empezó en los 60 y como que no, un momento, pero antes hubo otra guerra y antes hubo otra guerra y antes hubo otra guerra y antes fue la colonización. Entonces es como algo en lo que hemos estado tan inmersos que es difícil porque uno no puede definir aquello en lo que uno está metido. Y preciso tocó salir, digamos que yo digamos, no estaba interesada en este tema cuando estaba en Colombia, de hecho, sino que fue desde afuera que el país me jaló y yo no podía hablar de otro tema que no fuera tanto los dolores como las riquezas que tiene el país también, o sea, que tiene Colombia, que tenemos los colombianos para recuperarnos de una guerra que ni siquiera se ha acabado. Eh, entonces, nada, eso pienso que es la guerra y el tejido social es lo que nos une para ver si dejamos un poquito de pelear tanto. El tejido social es conexión, es escucha, es sentirnos parte y sentirnos no necesariamente todos como amigos y igualitos y friends forever, pero como que en la diferencia tenemos como comunalidades y nos podemos apoyar el uno al otro y es así, eso pienso. Es impresionante cómo, bueno, aquí ya vemos personas de diferentes nacionalidades y tal vez lo hayan experimentado, que al salir de nuestro país es como creo que uno de los ejercicios importantes que plantea la arteterapia y es tomar distancia sobre la imagen, ¿no? Y el salir del país es tomar una perspectiva, ver el país desde una perspectiva distinta y comienzan a aflorar una cantidad de formas, de elementos que cuando estamos inmersos en él, ¿no? Tal vez no notamos. Em, hay personas que estén aquí sumando con su comentario, todos pueden comentar si hay algo de lo que estamos conversando que les gustaría compartir en el chat, pues lo vamos a ir también sumando y leyendo. Tali dice luchas de poder, miedo, avaricia, desequilibrio, me imagino refiriéndose a la guerra, el no reconocimiento de la otredad. Diana suma con se naturaliza y creemos que es normal, entre comillas, vivir rodeados de una cultura de guerra y armamentista. Sí, creo que ambos comentarios vienen a propósito de esto del tomar perspectiva, ¿no? De cómo nos podemos llegar a sentir a veces demasiado en perspectiva, por ejemplo, con respecto a un otro, ¿no? Demasiado separados y distanciados como para tener algo de empatía o de conexión con sus necesidades, o como el otro extremo de estar inmersos en un contexto de violencia, de guerra, de conflicto, y casi que naturalizarlo o no notarlo de tanto que se respira, ¿no? Se convierte como en el aire que se respira. Lucy, ¿quisieras tú agregar algo acerca de este punto? Tal, ahí me quedo con esto que tú dices, como esto que se vuelve parte del paisaje y esto tan potente que dices que es como el aire que se respira, ¿no? Que justo hace poco lo ponía como metáfora en otro caso y es un poco como
como el darnos cuenta o la hipótesis desde donde también acompaño, y es que todo psiquismo tiene sus propias guerras y sus propias formas de repararse frente a ellas, pero sobre todo la guerra es una continuidad, una secuencia de violencias que desbordan el psiquismo y que desbordan la disponibilidad de las herramientas. Se pone una, otra, intento esto, aquello, pero sí o sí, la deshumanización y algo que dijo María es tanta como la mancha que genera la guerra, poniéndolo en términos arteterapéuticos, que aquí voy con lo que decía María Paula, que me vuelvo masa, que dejo de ser individuo. Y aquí la masa es la masa de víctimas que no logran como agenciarse como sujetos creadores de su propia identidad, sujetas creadores de sus propias posibilidades. Es un poco como sumando al tejido. Algo que me resonó de lo que nos decías, Ana, y es, me llevaste a preguntarme cuándo llegó la guerra a mí. Yo creo que llegó desde siempre, pero hay un hecho puntual y es cuando tengo 9 años y matan a mi primo en el ejército y es como, wow, el país en guerra, el país violento, ok, acompañar a mi madre a dar sus clases, ok, hacer parte de las historias godos liberales de un país pues politizado por presencia o por ausencia, ¿no? Porque lo vives en la piel, ¿no? o porque está ausente de lo que eres, pero igual hay una barrera que te dice por ausencia hay algo de lo que debes protegerte, ¿no? Entonces también esa presencia de lo no dicho en la imagen, pues a mí me tocó bastante dicha y lleva a construir mi identidad, sí, y lleva a construir también lo social, ¿no? Y creo que la guerra es la deshumanización del vínculo que nos mantiene vivos. Por ende, la reparación es su transformación, pero no quiero entrar ahí, adelantarme, pero sí creo que es como justo ese lugar en el que gatillo este interés, pues que ahora logro ver, como haciendo un backup, una mirada, ¿no? Logro ver que claro, ok, es que todo esto lo he hecho para repararme, es que todo esto lo he hecho para entenderme y es que el arte ha sido el canal más seguro para entenderme. Entonces es muy bonito reconocer que cuando, bueno, me subo a una tela acrobática tengo más solidez para habitar la tierra, después de haber habitado el aire, y entonces me siento contenida. Y creo que la guerra es la ausencia de contención, es la mancha, es el rojo sangre, el desborde del color. Esas eran como algunas cosas que me salían ahorita cuando nos compartiste la pregunta. Y creo que también es la ausencia de líneas paralelas, la presencia de una sola mancha, quizá de la ausencia de forma o quizá la presencia de una sola forma, como que no deja que haya otras formas, las de la identidad, ¿no? Y además es pues lo que nombraba ahora, ¿no? Como esa secuencia que deja sin capacidad de agenciar cambios. Y, y pues sí, que despoja del derecho de crear, que despoja del deseo de vivir, porque solo vincula a sobrevivir desde lo que haya, desde las uñas, porque es lo que hay. Entonces, eso. Uy, Es, como que se me fue un poco la respiración mientras escuchaba algunas cosas que ustedes compartían. Em, Creo que también automáticamente todo este tema de la guerra, el conflicto, la violencia, nos genera una contracción natural. Em, Dentro de lo que tú nombras, Lucía, sobre cómo la presencia de la guerra lleva al agotamiento del recurso, ¿no? Como que utilizamos lo conocido y resulta que de lo conocido nada sirve o nada es suficiente o ya no tenemos cómo acceder a eso que era conocido.
Y es un estado de, creo que de alerta, bueno, de alerta, de miedo, de mucha incertidumbre. Cuando estaba en la universidad estudiando arte, vimos infinidad de veces historia del arte de posguerra. Y como que hoy estaba pensando mucho en eso, y creo que el objetivo de mencionarlo y traerlo una otra vez era ver cómo después de las grandes guerras emergían los movimientos artísticos más sorprendentes, y más grandes, ¿no? Y más grandes y más innovadores, como que ocurría esta contracción natural de la guerra, el resguardo, de no tener el recurso, y esto obliga a entrar en un espacio desconocido, que luego resultaba en unos movimientos artísticos de una trascendencia que hasta hoy en día eh, estamos construyendo a partir de lo que dejaron esas vanguardias. Les quería preguntar, entonces, desde la experiencia que ustedes han tenido, desde el trabajo con comunidades, ¿cómo ustedes han, han percibido que el arte facilita la reconstrucción social, pues también partiendo de lo individual, ¿no? Em, en este tipo de situaciones de guerra o de conflicto? Es que claro, digamos que eh, como veníamos diciendo, es imposible pensar en comunidad, en tejido social, si no ponemos con lupa esos elementos que construyen ese tejido, ¿no? Que es la individualidad. Entonces, digamos que, pues yo encuentro el arte primero como una herramienta fundamental en cuanto a al encontrar sentido a la existencia, ¿no? Creo que cuando hablamos de guerra también hablamos de rigidez, ¿no? Cuando hablamos de conflicto también puedo imaginar como estos estados de rigidez. Y cuando hablamos de creatividad, pues inevitablemente hablamos de flexibilidad, ¿no? Para ser creativos, realmente lo que hacemos es usar lo que ya tenemos, lo que se nos ha sido dado, digamos, y hacemos como una reconfiguración de esos elementos que resultan ser innovadores y que nos llevan a unas nuevas tramas de sentido, ¿no? Creo que ahí radica mucho el tema de lo terapéutico, del poder transformador. Creo que ahora tenemos algo ya muy claro y es que el arte transforma, sí, eso está como en el discurso del ambiente ahora, de moda. Eh, pero bueno, el ejercicio de sí, pero cómo o por qué o cómo son esas dinámicas que resultan que el arte sea transformador. Vámonos más para el fondo, ¿no? Vamos para adentro. Entonces creo que es clave ese tema de la búsqueda del sentido, de encontrar sentido digno, ¿no? De que la persona que se siente creativa, que vive la vida flexiblemente, ¿no? O flexibilizándose continuamente, porque tampoco la flexibilidad es en el estado único, ¿no? Es como un constante movimiento allí, eh, pues tiene como puede obtener esa riqueza de la vida que le va a dar ese sentido, esa existencia, que le va a permitir empoderarse, que esa es otra palabra también muy de moda que a veces se queda un poco suspendida y cuál es la base de estar empoderado, ¿no? Entonces eso, conocerse a sí mismo, reconocerse, unos procesos que debemos hacer de pronto primero con nosotros mismos para poderlos sostener en el otro o tal vez los hacemos ahí en el mismo instante, ¿no? Nos reconocemos a nosotros mismos a través del otro y así es que se termina haciendo como ese tejido. Y el tema de eso, como de la confianza, creo que para ser creativo se necesita confiar en el ambiente, que es el que va a ofrecer, digamos, las experiencias culturales, ¿no? Que son como tan cruciales.
y que son las que van a dar sentido, ¿no? Pero que realmente si tal vez estoy en un ambiente que no me ofrece esa confianza para tener yo la valentía de poder ser creativo, tal vez no lo voy a poder ser de tanto, ¿no? Y ahí también es como ese espacio comunitario que permita como este desarrollo. Digamos que desde mi perspectiva veo el hip hop como un movimiento muy poderoso, que ahora pues está más de moda que nunca, pero que no es un movimiento nuevo. Viene de los Estados Unidos, de las poblaciones afro y latinas, pero ya se extendió alrededor del mundo, y Latinoamérica actualmente tiene un movimiento hip hop latinoamericano súper poderosísimo. Es una llave maestra para entrar a la comunidad, más que todo con poblaciones jóvenes, adultos jóvenes, adolescentes, niños también. Y bueno, es una herramienta para construir comunidad, ¿sí? Desde la comunidad, eh, con movimientos, por ejemplo, de autogestión, que eso es otro sinónimo que me viene a mí, otra base para el empoderamiento, ¿no? Y la autogestión viene con ese darse cuenta, ¿no? De esas capacidades creadoras. Creo que de las rigideces de la guerra, del conflicto, es el no reconocimiento del otro, como decían hace un rato, pero de mí mismo en cuanto a sujeto creador, ¿no? Y creo que ahí tenemos unos huecos interesantes que creo que como arteterapeutas o terapeutas trabajamos, ¿no? El tema de realmente empoderarse, de la toma de conciencia, de la ampliación de la conciencia en cuanto a mí mismo y mis capacidades, y cómo puedo yo construirme y construir mi comunidad de pertenencia, ¿no? Y en este sentido eso, bueno, el movimiento hip hop viene a ser una oportunidad de encontrar sentido a los jóvenes en los barrios, en las comunas, en las zonas vulnerables, jóvenes que de pronto no han tenido la oportunidad de construirse a sí mismos como unos jóvenes, digamos, normales, por decirlo así, o saludables, que es otro término también cuestionable, ¿no? Y poderse insertar en las dinámicas sociales comunes, ¿no? Normalizadas. Y el hip hop viene como a eso, ¿no? Como a flexibilizar el conflicto, empoderar, reconocer, y construir comunidad, y la posibilidad de construir un proyecto de vida como sujeto creador, y dentro de la dignidad, ¿no? Recuperar como ese ser marginado que pueda vivir una vida digna a través del arte, y eso es siempre lo más emocionante. Por ahí creo que emergió sin mucho esfuerzo, por acá Joana me lo está recordando, el concepto de tejido social, ¿no? O sea, como que no podríamos hablar de reconstrucción sin hablar de lo que se entreteje entre nosotros como seres humanos. Y tal vez dentro de toda esta hostilidad de la guerra hay un reconocimiento de uno, no puedo hacerlo solo, necesito del otro. Y dos, hay un otro que también le sucedió lo mismo que a mí, o bueno, algo similar, ¿no? Entonces, esa cercanía a lo que tú hablas, María Paula, de pertenencia, eh, puede ser vital para la reconstrucción individual y social. Total, bellísimo, como te escuchaba y era como una sensación de no terminar de pasarlo a palabras racionales, pero sí de algo que queda en la piel, de una sensación que solo puedo resumir con la palabra vínculo. Y bueno, claro, pues vuelve el vínculo, que es esa esencia fundante de la acción arteterapéutica, pero también de la acción psicosocial que acompaña escuchando los recursos de cada contexto. Y claro, como que se renueva lo que hacemos cuando se renueva cada uno de los vínculos que establecemos. Ahora que Pau me decías como que pasa contigo cuando acompañas, creo que pasa eso, ¿no? Creo que se renueva el vínculo que tengo conmigo misma,
y además se ve retado como a unas condiciones que dice como, bueno, o que yo tengo que decir como, bueno, cómo estoy, dónde estoy, verme un poco desde la imagen externa para también dejar que mi piel no haga coraza, no se rigidice, sino que se permita ser flexible a integrar eso que también la está fracturando, la está tocando fuerte, porque son historias que no solo se quedan como en los poros, sino que llegan hasta los huesos, porque también desde allí se vive, y pues trayendo como esa palabra indígena, se vive la muerte, desde eso que se queda en los huesos, que además tampoco son rígidos ni vacíos, sino son tejidos. Entonces, creo que es ahí, ¿no? En esa metáfora que se hace cuerpo y que se hace cuerpo territorio, cuerpo físico, guardián de emociones, en donde habita la posibilidad de reconstruir la identidad. Una identidad que no solo ha sido fragmentada internamente, sino que ha sido fragmentada socialmente y que por ende requiere a un otro para acompañar un movimiento resiliente que no puede darse porque sí, ay, sea resiliente, repárese. No, no es debilidad, es que esto no le sucedió porque sí, sucedió porque hubo un otro. Y entonces tiene que haber un otro también para hacer red vincular que repare ese vínculo roto, ¿no? Y ahí es cuando yo digo que ese movimiento psíquico de reparación lo estamos haciendo todo el tiempo con nuestras propias guerras internas, entendiéndolo como esa secuencia de hechos traumáticos que desbordan y desbordan y desbordan, que van más allá de lo que depende de nosotros y que obligan a rehacernos todo el tiempo. Entonces, desde ahí un poco como plantear algo que también me resonó mucho, María Paula, y es ese entrar a deconstruir la guerra para habitar la reconstrucción. Como la primera idea que me resuena es la reconstrucción o reparación psicosocial, si se quiere, es la desintegración de la guerra. Es la posibilidad de escuchar cada tono que compone esa mancha, ¿no? Si lo hacemos metáfora, dándole un lugar a la historia que cada uno de esos tonos tiene que contar, ¿no? Y si entendemos que ahí hay un revuelto de que se hace masa, ¿no? De miedo, frustración, todo esto, entonces, bueno, cómo empezamos a escuchar cada uno y un poco a volverlos a hilar, a volver a crear una forma contenedora para cada uno de ellos y crear límites, eso me parece fundamental, allí a donde hubo desborde, crear escenarios contenedores, allí a donde hubo ruptura con todo lo que sostenía la vida. Entonces, la reconstrucción es entonces preguntarnos por qué es lo que reconstruimos, y yo creo que es pues volver a la esencia de la arte terapia, y es que lo que hacemos es sostener la vida, es crear para vivir, crear para fortalecer lo que nos mantiene vivos, vivas, ¿no? Entonces, desde allí, pues reconstruir viene siendo volver a parir la identidad con nuevos referentes o renovados referentes porque surgen de ese que acompañamos. Solo pueden darse desde esos movimientos internos, justamente con esto de lo interno y lo externo y su constante danza, esos movimientos internos que requieren de lo externo para suceder. No son ausentes de lo real y del contexto que los contiene, sino que justamente necesitan otros contextos contenedores como límite, un límite que sostenga la identidad y no solo que la abrume, ¿no? Creo que por allí nombro yo la reconstrucción, muy, muy de la mano con María Paula. Uy, me quedó sonando un montón. Me parece profundo e impactante a la vez que en un contexto de guerra, así como fue un otro el que destruyó, ¿no? Destruyó lo que conocía, o destruyó una parte de mí o a un ser querido. También requiero y tiene mucho sentido, cobra mucho sentido el estar acompañado de un otro para la reconstrucción, ¿no? En esa reparación de vínculo. Ana, quisiera sumar algo a... Sí, cuando Lucía hablaba, me costaba trabajo no pensar
de nuevo vuelvo a la situación de nuestro país, que es que la reconstrucción y el esfuerzo que toma reconstruir a veces se termina siendo en vano cuando la destrucción y la amenaza no se ha ido. Entonces, pues ese sería como, yo creo que el primer paso antes de poder hablar del poder del arte sería hablar del poder de, de lo político y el poder que tenemos cada uno de nosotros con nuestro voto en un país democrático para hacer que esas amenazas, pues obvio es un poco utópico, pero para eso está el arte, para poder imaginar y soñar que podemos contar con un país en donde no siempre estemos en amenaza y donde tengamos los recursos suficientes para poder hablar de una reconstrucción real, ¿no? Eso es como lo primero que quiero decir ahí. Y pues ya cuando esas necesidades básicas estén aseguradas, la necesidad básica de seguridad, ya podemos hablar, por ejemplo, de que el arte pues es el espacio del placer, primero que todo, el espacio de lo catártico, cuando uno ha estado tan envuelto en esto que lo atrapa a uno y que es tan absorbente y que lo desborda, como decía Lucía, que es la guerra, pues volver a reconectar nada más con la capacidad de sentir placer en el cuerpo, de expresar todo lo malo, como sacarlo lo doloroso, ponerlo en un papel, ponerlo afuera, ponerlo en un movimiento, en una canción, en un verso. Desde ahí se empieza y pues se sigue construyendo, también es el espacio de lo simbólico, el espacio donde igual y podemos expresar las cosas agresivas, los deseos y los instintos agresivos, pero en este lugar seguro, ¿no? En este lugar donde es como sí y no donde se actúa. Eh, entonces, sembrar esas semillas en los jóvenes, por ejemplo, con lo que hace María Paula del hip hop, es genial, como explicarles, bueno, este es su lugar de expresión, si usted está agarrado con el otro, hágale un verso y sí, dígale lo que sea, pero en el como sí, no lo insulte, hágale, póngale aquí esta distancia estética para que todos tengamos, no sé, una explosión de esa capacidad creativa que tenemos y no, sí, y la tiremos para el lado, no quiero ponerlo como en bueno ni malo, pero para el lado productivo, para la capacidad de amar y de producir que tenemos todos los seres humanos cuando estamos saludables. Pues cuando somos, no sé, es cuando podemos amar y producir, esa palabra saludable también me parece como sí, como controversial, pero bueno, dejémoslo en que los jóvenes tienen la capacidad de amar y producir. Yo tomé varias noticas, no, digamos que por ahora me acuerdo de eso. Lo otro es que el arte también permite comunicar, ¿no? Y lo que hablábamos ahorita de tomar distancia o ponernos cerca, porque pues ya no se queda como adentro lo que uno tiene, sino que al sacarlo otro lo puede ver, se puede acercar a eso, nace de ahí la empatía y así mismo si no lo quiere ver lo puede alejar al estar afuera y al uno poder tener control sobre eso, pues es maravilloso y todo esto pues que han hecho en Colombia, pues, desde lo que estudié, que han hecho en Colombia las comunidades para reparar después de la guerra, pues hay que cuidar, ¿no? Que no se vuelva a poner en riesgo. De nuevo cierro con eso, porque sí los esfuerzos han sido maravillosos, los logros han sido maravillosos y otra vez, por ejemplo, uno de los casos que yo estudié cuando lo estudié no estaba en riesgo, que era el caso de las cantadoras de Pogue en Bojayá. Cuando terminé mi tesis, esa comunidad nuevamente estaba en riesgo. Entonces es dolorosísimo y ojalá nos pongamos de acuerdo todos transdisciplinariamente para lograr cambios, para que lo que hagamos desde el arte no se pierda después desde lo económico y lo político. Oh, qué complejo Bien, yo porque quisiera lo anotar algo social no lo aquí. podemos desligar de lo político. Sí, claro, María Paula. Mm, Bueno, de algún modo, pues no puedo evitar tener una mirada mm, desligándome un poco del papel de víctima. Creo que esa es una manera de desligar el arte de lo político y lo económico y eso, lo gubernamental, por decirlo así, algún punto, ¿no? Y es el tema del empoderamiento. Creo que una de las cosas fantásticas también que se ve desde el hip hop, que lo vemos desde el arte terapia y por eso la corriente humanista, por ejemplo, es una base para nuestra mirada y desde algún modo, pues, no negar, digamos, o no reconocer lo que ha pasado doloroso, ¿cierto?
pero creo que también es importante no quedarnos allí, poder ofrecer al sujeto creador traumado, digamos, poder ofrecerle una mirada y un espacio como sujeto creador, un espacio diferente al de ser víctima. Y ahí vienen todos estos procesos de reconocimiento personal, de toma de decisiones, de fortalecimiento de las capacidades no enfermas, por decirlo así, ¿no? Digamos que, claro, después de una experiencia traumática, pues este sufrimiento y esta, digamos, incapacidad de integrar esta experiencia, ¿no? A mí yo, va a generar una rigidez, ¿no? Y una desconexión por este sufrimiento y este procesamiento ahí enredado, ¿no? Pero de algún modo creo que con los ejercicios y las experiencias culturales, realmente con las prácticas, es que debemos de algún modo como eso, flexibilizar ese lugar, ¿no? Y tal vez quitarle ese poder a la guerra y al conflicto y al trauma, ¿no? De algún modo, y poder generar otra configuración, digamos, del momento presente, de la identificación, digamos, de esas cadenas, tal vez, ¿no? De esas cadenas que no permiten a la persona estar conectada con su poder creador. Y claro, muchas veces pues también el conflicto y la guerra se expresan pues de no maneras tan literales y tenemos esta parte simbólica que también la puedo ver mucho desde el movimiento hip hop, ¿no? Que está buenísima. Entonces, claro, digamos que creo que es una perfecta oportunidad para quitarle un poco el poder a los elementos externos, ¿no? Y devolvérselos al sujeto creador y a su comunidad de pertenencia y así poder lograr una autonomía que finalmente es un paso también hacia la salud, ¿no? Creo que la salud, como lo sentimos, es un concepto que tiene grises y que muchas veces consideramos poco saludable, dinámicas que sí son saludables, dependiendo del caso de la persona, ¿no? Y de sus herramientas y sus posibilidades. Entonces, y de algún modo, pues eso, ¿no? Sujetos creadores, ¿no? Que podamos estimular y que surja ese sujeto creador, que no surge solamente cuando ya la obra está lista, ¿no? Sino en ese lidiar y en esa producción que finalmente es hacer aparecer, ¿no? Es pasar como de todo esto intangible y amorfo y poderle dar un nombre, poderle dar una forma, poderle dar un sentido y así hacerlo parte de y poder integrarlo, ¿no? Que es a la final como lo que hacemos también. Así que sí, eso. Ujú. Bueno, creo que de esto que han mencionado hasta el momento recogemos elementos que son importantes considerar, no solamente por nosotras, sino podríamos decir a considerar por cualquier persona que esté pensando o que desee trabajar con comunidades que están en un contexto de guerra, de conflicto o de violencia. Voy a redondearlas, obviamente creo que ustedes profundizaron bastante en ellas, pero para poder recogerlas y pasar a las preguntas de las personas que ya aquí tengo represado en el chat varios comentarios. Tenemos por una parte la importancia del tejido para reconstruir el vínculo con el otro y también para generar la contención en este desborde, como mencionaba Lucía, que se da durante la situación de guerra y de violencia, volver nuevamente a crear una contención. Está la restitución del sujeto creador, como menciona María Paula, la importancia de nuevamente la persona poder identificarse como un ser con la capacidad de crear. Y bueno, y pues para eso tenemos
afortunadamente distintas posibilidades desde el arte. Está también algo que mencionaba Ana sobre la importancia de tener en cuenta tanto lo político como lo histórico, ¿no? O sea que por más que quisiéramos algunas veces omitir el contexto en el que estamos, como que finalmente somos seres sociales, ¿no? Como que estamos allí y hay que equilibrar, encontrar un equilibrio muy, muy fino, muy cuidadoso entre el potencial creador individual y lo que nos sostiene finalmente, que es el contexto. Bueno, entonces a partir de este momento voy a compartir algunos mensajes que están en el chat, que creo que están muy propicios, muy enriquecedores para este momento de la conversación. Y abrimos la posibilidad para que ustedes, el público que nos está acompañando, planteen las preguntas que quieran. Vamos a tener media hora para conversar las preguntas que ustedes planteen, conversarlas, poderlas abordar. Bueno, entonces Joana nos recuerda la importancia del tejido social, la reconstrucción colectiva, el apoyo mutuo y la recuperación de la confianza. Norisbeth nos dice, los artistas somos los que traemos alegría a nuestro clan, además de estar al servicio de reparar la locura de nuestros sistemas familiares, somos la voz de nuestros ancestros. Bueno, ¿quién iba a creer? El artista que se supone que era la oveja negra resulta aportando una cantidad a los sistemas. Así es, Norisbeth, me encantó, genial. Desde los pequeños sistemas, como la familia, hasta los grandes sistemas. Andrés Torres pregunta, ¿pueden compartir algunos casos o ejemplos que conozcan de donde el arte haya servido para sanar ese tejido social? Estaría, creo que, muy bonito mencionar desde lo que ustedes han vivido, han acompañado, obviamente respetando la confidencialidad de las personas con las que estuvieron. Bueno, acá en Colombia hay varios ejemplos, desde el hip hop, por ejemplo, se me ocurre Casa Colacho en Medellín, la pueden googlear, la van a encontrar, de la Comuna 13. Está, pues, hablo desde mi ciudad, ¿no? El proceso de un colectivo llamado La Esquina del Barrio, que creo que generó, digamos, hablo en pasado porque la verdad es que creo que ahora con la pandemia los procesos comunitarios y colectivos están complejos, es complejo retomar y creo que la pandemia ha dejado unas fracturas importantes en, no todos seguramente, pero pues en varios colectivos me parece que sí puede ser. Entonces, pero inevitablemente pues les comento de La Esquina del Barrio, que lo pueden también googlear en YouTube, pueden encontrar también ahí información. Y es un proceso de la zona sur de la ciudad de Ibagué, liderado por jóvenes, líderes comunitarios de sus comunas. Y es un proceso que ha tenido escuelas de formación para niños y jóvenes y adolescentes, desde los 4 elementos del movimiento hip hop. En Bogotá también hay muchos ejemplos interesantes que se pueden investigar, pero básicamente esta propuesta de las escuelas de formación son muy interesantes porque se hacen talleres donde se convoca a la comunidad y se les enseña a trabajar las técnicas artísticas del hip hop, que son estos 4 elementos que les contaba, que es el MC, que es el que hace rap, el maestro de ceremonias. Está el graffiti, donde se hace pues la parte plástica, digamos, con la técnica de aerosol, que está ahora, hoy por hoy, el arte urbano no hace parte, digamos, del movimiento hip hop como tal, pero
digamos que es algo que podemos ver hoy en día muy desarrollado y que se trabaja con las comunidades. Es fantástico ese tema de poder elaborar murales comunitarios, ¿no? Que pueda que lo empieces a hacer con los jóvenes de la escuela, ¿cierto? Que asisten cada 8 días a este centro barrial, ojalá fuera un centro cultural, ojo, sería genial, pero en Colombia no abundan. Entonces, bueno, poder tener estos espacios, ¿no? Donde se juntan, se trabaja la técnica y luego cuando uno va a hacer la intervención, digamos, del mural en el barrio, pues termina siendo una intervención comunitaria porque arranca por los jóvenes raperos, que muchas veces son estos chicos marginados dentro de su propio barrio además, por las personas, digamos, mayores, o que hay como estas desconexiones del sinsentido de las prácticas, ¿no? Estos jóvenes y encontramos pues los prejuicios y bueno, en fin. Pero a lo que voy es que en estas intervenciones de murales que a mí personalmente me apasionan y me encantan, y en mi ciudad he tenido la oportunidad de como gestora ofrecer espacios para que se den estas intervenciones artísticas. Entonces ahí trabaja todo el mundo en el barrio, desde el señor vecino que le presta la escalera, hasta la señora de allí de la cuadra que deja que guardemos las pinturas para el otro día volver a pintar y no tener todos que cargar otra vez todas esas canecas, como la otra señora que entonces prepara limonada para todos y llega en el momento donde estamos todos ya doblados de llevar materiales debajo del sol, de pintar, y llega la señora y ofrece la limonada, ¿no? Entonces termina siendo un espacio fantástico. A mí personalmente me encanta mucho esa intervención mural, me encanta mucho esa intervención mural, y es muy poderosa, muy poderosa. Así que bueno, los invito a que revisen el poder del hip hop en comunidades, creo que pueden y investigar mucho, ¿no? Y la esquina del barrio Ibagué, gente muy poderosa. Qué importante es la experiencia que compartes, porque no podemos olvidar que las comunidades, bueno, que quisiera más, yo que sé, un profesional que llegara a un contexto y decir, no, yo vine y propuse, ¿no? Pero la verdad es que las comunidades tienen sus propios movimientos, o sea, si uno quiere llegar a trabajar es más o menos llegar a observar, ¿sí? Y, porque ya ellos tienen sus propias acciones, sus propias creaciones, independiente de cualquier arte terapeuta o cualquier otro profesional que intente integrarse para proponer algo. Qué bueno que lo mencionas a propósito de Bueno, yo Lucía. quiero como proponer dos miradas, ¿no? Una, la de los pequeños actos que dentro del proceso creativo permiten esa reparación, que son antes que arte, obra acabada, proceso justamente de reconstrucción de la identidad, ¿no? Anclados a un proceso donde los recursos del territorio son lo que guía y lo que nos permite ir acompasando un universo en movimiento. Eh, por un lado, me viene como toda la experiencia que acompañé con Afrodes, la Asociación de Afrocolombianos Desplazados y Desplazadas, y puntualmente con el capítulo de la comadre, que es pues como el grupo de género de esta asociación, ¿no? Donde en el destierro la ausencia de tierra no era lo fundamental y hay aquí como lo clave de escuchar cuáles son las necesidades del grupo que acompañamos, sino la necesidad de recuperar su voz, porque lo que se había perdido con el destierro antes de desplazamiento, que es como el acto de mover una cosa de un lado a otro, está el destierro, que es desenraizar, que es sacar el vínculo, ¿no? Obviamente ambos de manera forzada. Entonces con Afrodés, ¿qué pasaba? Que ellas necesitaban hablar y exigir sus derechos, incluso en ese territorio nuevo, que era seguro, que era pues la asociación. Y era porque ser mujer implicaba no tener voz, y era un poco porque su voz se había quedado en el territorio, pero su voz estaba vinculada a los arrullos, a los alabados, a eso que incluso no podían vivir en la ciudad, pues porque los tiempos de las funerarias no permiten que
que los alabados sucedan, como las cantabras de Pogue. Me resonó mucho escucharte porque también pues hace un mes estaba con ellas y fue como fuerte. Y también desde ahí decir que quizá a modo de paréntesis, pero completamente vinculado, que esa pregunta que hacemos y que yo me llevo haciendo desde la primera práctica social es, ¿y esto que hacemos sí sirve de algo? Con todo y que el mapa es tan gigante, o sea, el mapa es tan pequeño y el territorio tan desbordado en violencia, y es como, sí sirve de algo, sí sirve, está generando una huella social, neurológica, una huella de vínculo. Entonces, como con todo y que la guerra vuelva, pues va a ser peor si no lo hacemos, va a ser peor si no generamos espacios para que lo que pasa espontáneamente suceda conscientemente. Había algo que quería nombrar ahora y es lo que permitió pues el canto, recuperar el arrullo y el alabado con Afrodés, en el contexto además de la Javeriana, que era también muy simbólico con esto que decimos de necesitamos redes y redes muchas veces más grandes que nosotros para repararnos de algo que es más grande que nosotros y que nos ha roto, ¿no? Para ellas el acto simbólico de ir a la Universidad Javeriana ya era reparador, ya era como, oh, wow. Entonces, independientemente de la institucionalización y la estructura, es generar eso, escenarios contenedores para ese otro y para sus voces, y donde sus voces pudieron emerger acompañadas pues de arcilla, pero también de plátano, porque incluso en eso nos tocó pensar, ¿no? Ellas incluso es que es escuchar al otro, es acompasarlo, es ir a su ritmo. Pan, o sea, nos den más pan, con el pan no se puede cantar, nos deja la voz ronca, nosotros no comemos eso. Los Embera en Risaralda, ¿qué pasó con el destierro? Perdieron la yuca, el almidón, y les tocó pasarse a comer maíz. Y también allí se perdió un montón de simbología que reconstruía su identidad. Pasar de tejer semilla a tejer chaquira de plástico, que es la que todos conocemos con estos tejidos maravillosos, que además no son organizados de manera matemática, sino por la cromática del color, ya es entrar a otro universo y a un universo que ya con estas premisas uno dice, es que nunca voy a poder entender esto, es que tendría que nacer y volver a nacer allí adentro. Y esto nos permite darnos cuenta que hay que ir al ritmo del otro. Cuando con las mujeres yo pues como escuché y escuchamos todos en equipo, nos salimos de unas posturas y fue fuerte, y allí esa postura individual, ¿no? Como de esos movimientos internos que suceden, y no solo individual, porque suceden en un grupo, y esa contratransferencia también nutre lo que sucede en ese psiquismo colectivo. Entonces es una mirada desde un psicoanálisis dinámico dispuesto para lo grupal, ¿no? Donde todos somos un inconsciente que se moviliza, donde lo que le pasa a la arcilla de una nos rompe a todos. Entonces es muy bonito como hacernos parte de ese fluir, pero manteniendo también unos roles que contienen, que generan estructura. Con ellas fue muy diciente uno de los como episodios que más me rompió, fue que en uno de los ejercicios de arraigo más básicos, abriendo una sesión, una mujer empezó a hablar en lengua, no ya, o sea, esquizofrenia y psicosis, y acabó crisis. Claro, la voz de la psicóloga que había pasado, había una sabedora, la necesidad de redes, y ella nos dijo como, no, es algo que puede pasar, ¿no? Los ancestros hacen parte de esto que hacemos, y los ancestros llegan a este escenario y también tienen que ser bienvenidos en nuestros escenarios. Entonces creo que romper con un montón de cosas, incluso con lo que aprendemos en la academia, para darnos cuenta que hay que ir más lento porque la guerra va muy rápido y rompe todo, y pasar varias veces por el mismo punto en el tejido, varias veces por el mismo canto, permite entender y organizar eso, esa mancha que se ve como un todo indisoluble. Eh, entonces creo que eso es lo que yo diría. Y confiar, o sea, primero identificar las necesidades, los recursos, pero también confiar
en que todo lo que hacemos desde que nacemos lo hacemos para reparar heridas, ¿no? Y cuando crecemos, ¿no? Reparamos esa herida de distanciamiento. La guerra hace zoom a heridas que igual suceden en guerras internas en la ciudad. Entonces, confiar no solo en los recursos que ofrece el territorio, que siempre hay, sino también en los recursos que se tienen internamente para repararse frente a las guerras internas. Obviamente acompañarse mucho, porque también hay un movimiento de polaridades moviéndose al acompañar lo que sucede entre la vida y la muerte. Entonces eso, y pues solo también así como haciendo suma a la guerra y a sus fragmentaciones, a las que implica, hablar de un proceso de psiquiatría comunitaria en donde el arte se volvía puente contenedor, pues desde las comunidades a quien lo vivía, y de cómo esto era eso, ¿no? Salud mental, desanclada del contexto de violencia, pero como no solo acá en Colombia, sino yo creo en la mayoría de territorios, es fácil rastrear el impacto social de lo que construye la identidad, porque somos seres sociales, eso lo sabemos, ¿no? Y bueno, allá lo que pasaba era que muchas de las personas que llegaban al centro para la vida habían desarrollado trastornos mentales por historias no integradas a su identidad que tenían que ver con la violencia, con violencias silenciadas. Entonces fue muy bonito empezar a tejer, que es un movimiento repetitivo, pero también a cerrar los ojos, a hacer garabato y encontrar formas dentro del caos, ¿no? Generar escenarios suficientemente pequeños y donde hay capacidad de control y autogestión para que la identidad pueda emerger. Y bueno, saber eso, ¿no? Que todo lo que sucede en la obra, sea esta, desde cualquier lenguaje expresivo, sucede también en el psiquismo, en la identidad. Así que eso, pues, entre... Tremendo. Dios, es complicado sintetizar semejantes experiencias en pocas palabras. Voy a continuar avanzando con unos comentarios y preguntas que han ido planteando, obviamente haciendo ese paréntesis, ¿no? O sea, es muy difícil en una, ni siquiera creo que tomando la hora y media completa, sintetizar los movimientos de estas personas que nos estás compartiendo. Alejandra dice, la educación en memoria histórica que se puede hacer a través del arte le puede otorgar autonomía a los jóvenes de poder hacer algo sobre su contexto. Por ejemplo, votar, a propósito de lo que había mencionado Ana, ¿no? Como la acción que se ejerce y también el poder que se tiene con el voto. Cristina dice, me gustó mucho lo que dice Lucía de construir la guerra. Yo lo veo como pongamos el mejor y más puro acuerdo de paz que pueda haber como un acto resiliente y regenerativo. Diana nos dice recuperar la forma amorosa de relacionarnos, poder vernos a los ojos y crear ese espacio o escenarios en donde sea posible la creatividad. Cristina suma, no más de usar el arte como representación de la guerra. Y dice la maestra de teatro Beatriz Camargo que es importante la inteligencia vincular. Lo que dijo Lucía, reconstruir el vínculo con nuestras propias guerras. Política es polis, hay mucho más allá de la muralla. Lady comenta, ¿dónde podemos encontrar sus trabajos y experiencias para poder leerlos y quizás hasta replicarlos? A esto les podemos enviar, yo creo que al cerrar el conversatorio, armamos un correo como con material recomendado, con links de pronto para conocer las experiencias, esto que María Paula también mencionaba, como poderles compartir el link directamente para que ustedes ingresen y puedan conocer más de esto que están mencionando. Norisbeth dice, el arte trabaja desde lo cuántico, desde el inconsciente, los artistas plasmamos un inconsciente colectivo de varias generaciones. Lo he presenciado desde la psicopintura.
Wow, la conexión con lo colectivo. Y Ana, bueno, Ana, pusiste aquí, compartiste una cita, creo. Las comunidades no se construyen con amigos ni con grupos de personas con estilos y gustos similares, ni siquiera con personas que se gustan y se entienden. Se construyen con personas que sienten que forman parte de algo que es más grande que ellas mismas. Construir una comunidad solo requiere la capacidad de ver el valor de los demás, mirarlos y ver un socio potencial en la propia empresa. ¿Quisieras comentar algo sobre eso? Claro, fue cuando María Paula estaba hablando del proceso de crear graffiti en comunidad y cómo llegaba el vecino y ponía la pintura y ahí no importa color de político, de partido, lo que sea, es porque tiene para poner y quiere que la pared quede linda y el otro pone su capacidad gráfica y el otro pone y así el arte va permitiendo esa reconstrucción desde los recursos que cada uno tenemos. Entonces, por eso me pareció que esa, esa cita iba ahí en ese comentario, como en ese momento de la conversación la puse porque pues es un poco la base también del trabajo que hago desde las colmenas de arte, que no necesariamente todos somos mejores amigos, somos personas que nos reunimos y que nos reunimos alrededor del arte. Y que el arte es lo que nos convoca y a partir de ahí vamos creando y nos vamos conociendo y reconstruyendo el lazo social de personas que aparecen también al azar un poco porque es un espacio que no es planeado ni que es como dividido por, no sé, adultos o niños, sino que es un espacio intergeneracional, es un espacio público donde cualquier persona puede asistir y es un tercer espacio donde se generan fricciones y también como explosiones de potencial. Ujú. Poderosísimo. Andrés pregunta, ¿existen procesos desde el audiovisual al cine? Solo por curiosidad personal, sí. De hecho, hace poco me mandaron, que creo que también se los puedo compartir, claro. Me mandaron información sobre un proceso creativo a través de lo audiovisual. em, Dentro del marco de la construcción de la verdad y de que lo que mencionaban acá, de poder otorgar un espacio para la recuperación de la voz, como que las personas cuenten la forma como quieren ser vistas, ¿sí? Con esto de la guerra surge mucho también las narraciones acerca de la guerra, ¿no? Y cómo lo narramos desde afuera es muy distinto a cómo quisiera ser narradas las personas desde el interior. Les voy a compartir también ese link sobre esa mini producción que creo que está en línea y está disponible para que todos la veamos. Tremendo poder el del hip hop, música y palabra escrita. Sí, bueno. Uh-huh. Así es, pues estaba viendo también ahí rápido un poco como los mensajes y bueno, vi que Carlos había nombrado a Donald Winnicott y realmente es un autor que personalmente me encanta con el tema de las experiencias culturales y realmente habla como esta tercera zona que también recién se nombra, que es esta zona tan necesaria que tenemos acerca de conciliar como estos mundos en los que nos tenemos que desarrollar, ¿no? Y que sea una tercera zona que realmente es una zona de juego. Pensemos siempre que la creación está acompañada de procesos de juego. El juego es de la manera por excelencia, creo que tenemos los seres vivos incluso, o bueno, por los mamíferos, tal vez, bueno, no, mentira, otros reinos también juegan, para explorar, ¿no? Para reconocerse, para explorarse y para explorar su entorno, ¿no?
Entonces, claro, pues desde el hip hop encontramos unas cuestiones increíbles donde podemos ver estos procesos de sublimación, por ejemplo, que eran los que hablaban hace un rato, este tema de la búsqueda del sentido. Podemos encontrarnos desde las humanidades, ¿no? Con la simbolización, todo este inconsciente colectivo, y pues realmente desde espacios de juego, que son estas experiencias culturales, donde está el disfrute, ¿cierto? Y la pedagogía también hace parte de estas intervenciones constantemente. Y bueno, sí, como pensando en estos comentarios que había dicho Carlos y también Andrés, en donde eso, Winnicott fantástico con esta zona de juego, con esta realidad y juego constante en la que estamos, y todos los procesos de transformación que ocurren allí y que el hip hop los ofrece. Es un espacio de experiencia cultural súper enriquecedora y transformadora en la comunidad. Maravilloso ese aporte. Gracias, Carlos, y gracias, María Paula. Carlos comparte el link para una tesis de López Martínez. De hecho, López Martínez tiene también otros recursos escritos que creo que son importantes para el arte terapia. Ese link que Carlos pone ahí también se los podemos compartir en el correo, más que el documento, como el link para que no se pierda aquí en el chat. A propósito de tu pregunta, Cristina, de si podríamos compartir. Lady comenta muchas gracias. Carlos dice: en el marco del paro nacional en Colombia, el muralismo colectivo, uy, sí, estuvo muy presente, muy activo. Increíble, sí. A nivel nacional. Y esto, ojo, que esto es independiente a cualquier propuesta terapéutica. Las personas tienen sus propios movimientos. Y las personas buscan cómo reconstruir y cómo también el arte se vuelve una herramienta de protesta importantísima. Diana pregunta: ¿cómo se puede promover ese juego en ciclos vitales como la adolescencia y la adultez temprana cuando los jóvenes procuran distanciarse del mismo? Creo que esa pregunta iba dirigida a lo que tú acabas de mencionar, María Paula. Sí, me queda un poco de duda, no sé si la entendí muy bien, pero sí, digamos que el movimiento hip hop es un tema de identidad, digamos que es un movimiento que ofrece, obviamente no a todos, hay jóvenes y personas que no se identifican con el hip hop, y está bien, y tienen otras aproximaciones al arte y a la arte terapia, ojalá y demás, está perfecto. Pero sí, digamos que esto tiene un tema de identidad, y pues eso, los jóvenes que están dentro del movimiento son porque quieren estar allí, porque se identifican con sus prácticas. También es una práctica de protesta, tiene ligado mucho tema, digamos, social y político, como por decirlo así, con este pensamiento crítico. Pero sí, creo que es una manera como de integrar a los jóvenes precisamente en este ejercicio de reconocer estas formas alternas, ¿sí? Y de pronto ofrecerles este espacio de reconocimiento y de formalidad de algún modo, ¿no? Digamos que el hip hop es un movimiento que lleva trabajando mucho tiempo en sistematizar sus dinámicas, ¿no? Y sus prácticas. Entonces podemos encontrar películas, podemos encontrar libros, podemos encontrar piezas musicales, obras de arte de artistas en otros idiomas y también latinoamericanos. Podemos encontrar de todo, realmente es muy rico. Y creo que esa es como una llave maestra, ¿no? Para hacer que de pronto los jóvenes quieran participar más en estas cuestiones ciudadanas, que al final es eso, ¿no? Es como que no se identifican con nada de lo ya dado, digamos, de las cosas, de las posibilidades tradicionales, por decirlo así, y desde esa narrativa, desde ese lenguaje hip hop, pues pueden encontrar un tema de identidad allí y recibir, ¿no? Todos esos beneficios pedagógicos, psíquico-emocionales, físicos, porque el breakdance también es una parte de los 4 elementos donde los chicos bailan. Y bueno, pintar un mural y hacer graffiti también involucra el cuerpo un montón, así que bueno, realmente hay de todo.
Y sí, es identidad juvenil. Recuerdo mucho, yo no tenía ningún acercamiento al hip hop y fue en Chile, viviendo en Chile, que comencé a explorarlo y me quedé como anonadada del el poder que tiene, como decía una letra de una rapera chilena, el poder que tiene sacar la voz, ¿no? Wow, se nos fue el tiempo volando. Muchas otras cosas más podríamos decir. Por aquí. Bueno, se me ocurre, Lucía, pusiste una pregunta, cerremos con esa pregunta. Yo les quisiera preguntar a Ana, Lucía y María ya para cerrar y agradeciendo profundamente la presencia de todas las personas que estuvieron conectadas ya a esta hora, que es como más la hora de descanso. ¿Qué lienzo puede ser recibido como escenario para crear por cada persona que acompañamos? Entonces la pregunta sería, ¿qué lienzo les gustaría poner como escenario para acompañar a otros en lo que hoy hemos, en la temática que hoy hemos propuesto, que es el impacto que tiene el arte en el trabajo con comunidades que han estado en proceso de guerra? Ana. Yo quiero hablar porque ahorita también un poco con lo que mencionó Lucía sentí como que una de mis intervenciones iba direccionada, era como al fatalismo y no al revés, es todo lo contrario. Cuando Lucía dijo que si se preguntó a sí misma si lo que hacemos vale mucho la pena, yo dije, uy, caramba, ¿será que me fui por ese lado? Pero bueno, entonces para responder la pregunta y unirlo con eso, quisiera plantear todo en un lienzo como de esperanza, porque precisamente yo pienso que vale muchísimo la pena. Lo que yo quería era de pronto como recordar cuando yo hablo de lo político, es lo que María Paula precisamente contestó, es como el empoderar a otros, pero también recordar el poder que tenemos nosotros mismos, porque lo político no es lo que hacen otros por allá arriba, sino lo político es el proceso de toma de decisiones que tenemos cada uno de nosotros con respecto al grupo y a lo colectivo, a los objetivos que podemos conseguir colectivamente. Entonces ese lienzo, como dejar atrás el fatalismo del que tanto habla Ignacio Martín Baró, que es como esto es lo que entramos los pueblos latinoamericanos, de que nunca se va a arreglar, sino que precisamente un lienzo en blanco con la primera capa de color que nos permita ver que sí hay una capacidad de imaginar, y si primero lo imaginamos y lo sacamos, ahí lo podemos construir entre todos de manera colectiva. Eso quería decir. Gracias, Ana. Lucía, ¿cómo sería tu lienzo? Lo primero que me vino es, estaría hecho de los recursos y las necesidades de ese otro, de esa otra. Estaría hecho en este momento también de los recursos y necesidades de esas otras voces que están ahí habitando, ¿no? Como, bueno, el cuerpo, eso creo que sería por ahí. Y pues lo ponía por lo de los adolescentes, ¿no? Sí, una pregunta constante para mí es como, claro, el hip hop es un gran lienzo, pero cualquier escenario que al otro le vincule con la vida puede también serlo. Entonces es como invitando a que escuchemos, ¿no? Como dónde está lo que al otro le vincula con la vida. Para mí es eso, creo que es el lienzo de los recursos de cada territorio. Hoy me llevo un lienzo de agradecimiento. El lienzo de los recursos. Gracias, Lucía, y gracias también por haber estado acá. Y María Paula, ¿cómo sería tu lienzo? Bien. Con esto que acaba de decir Lucía, sí, actualmente estoy trabajando en un proyecto que es como formular una idea de un espacio cultural que inicialmente esté propuesto desde el movimiento hip hop, pero que podamos introducir en ese, no en el movimiento hip hop, sino en el espacio,
un espacio arteterapéutico, precisamente pensando en este tema de flexibilidad constantemente, ¿no? Como también un joven que tal vez nunca pensó que iba a hacer una pieza en arcilla o nunca iba a tener que tejer o bordar algo, qué proceso interesante allí de flexibilidad y de eso, de reconocimiento, ¿no? Y de transformación puede ser que tenga un espacio diferente al hip hop y se dé la oportunidad de participar en él y sacar sus beneficios, ¿no? Eso es una cosa que siempre está ahí rondando. Y pues mi lienzo, de algún modo, pues muy personal, a mí me encanta el mural. Mi lienzo son las paredes. Me gusta mucho su poder, su acceso a una cantidad de personas, incluso me hacía pensar ahora lo que decían acerca del paro nacional, que muchos de los murales no los vimos, pero vimos sus fotografías y aún así nos movilizaban. Y de algún modo uno se imaginaba, uy, ese mural, estar parado enfrente de ese mural tiene que ser pues súper movilizante y muy emocionante, ¿no? Entonces trasciende incluso el que es el tema de la imagen allí, ¿no? La creación de imágenes que trasciende, digamos, ese formato, gran formato y lo terminamos viendo a través de una pantalla y aún así nos genera un montón de cosas. Entonces, sí, mi lienzo es la pared y el espacio público, me encantan, tienen mucho poder, de ahí mucho sucede allí y sí, voy con la pared para arte para todos, ¿no? Arte para todos, así la persona que va en el bus rumbo a trabajo y tal vez está en un momento intenso, puede tener un viaje muy interesante fijándose en los muros o de pronto eso, accediendo a una obra que está allí esperando a ser vista y recargar con ese mensaje, ¿no? Y darle como un sentido tal vez a su viaje. Creo que la ciudad es un lugar que habitamos todos los días, que tiene unas emociones muy intensas y que estaría bueno poderla flexibilizar también y abrirla a ese espacio público a unas dinámicas más bellas y transformadoras. Gracias, María Paula. Bueno, yo me voy hoy con el lienzo, pues el lienzo que propuse, que es el lienzo de Intinaí, de esta red de personas que estamos inspiradas por el arte, más allá del arte ligado solamente a las manualidades o al placer estético, al arte como posibilitador de conexión y como visibilizador, no sé si esa palabra existe, la capacidad que tiene el arte para poner a la vista lo que normalmente pasamos por alto. Y bueno, y en este lienzo creo que todos hemos puesto hoy algo, tanto ustedes con lo que dijeron, como cada una de las personas con sus comentarios o con su sola presencia, con su imagen, así sea solamente el nombre que aparece acá, pues eso también hace parte del lienzo. Muchísimas gracias a todos por asistir. Los invito a que en la medida que se vayan despidiendo, nos dejen el nombre del lienzo en el que ustedes quieren crear y acompañar a otros y los vamos a ir leyendo en la medida que lo podamos aquí visualizar. Una feliz noche y esperamos verlos en otro encuentro.